Hola a todos, en el día de hoy les habla María de la Cruz, estudiante del tercer semestre de la Universidad de Santander, sede Valledupar. En el día de hoy hablaremos acerca de la demanda, la cual se encuentra tipificada en el Código General del Proceso. Nos dice que para presentar la demanda tenemos tres opciones. Primero, inadmitirla. Segundo, admitirla. Y tercero, rechazarla. La demanda es admitida cuando cumple todos los requisitos legales, se procede a dar trámite a la misma. Es inadmitida cuando no cumple con los requisitos legales exigidos y se puede rechazar por varias opciones. Primero, tenemos por falta de jurisdicción, por falta de competencia, por caducidad o por no haber sido subsanada. Bueno, en cuanto al poder, podemos decir que es una herramienta procesal que faculta a los abogados para defender causas de terceros bajo las facultades que estos mismos le otorgan. Entre las clases de poderes tenemos los generales y los especiales, la cual nos dice los generales que se debe constituir mediante escritura pública y su aspecto de acción es amplia, toda vez que allí se pueden facultar a varios apoderados al mismo tiempo, con distintas facultades que a su vez le permiten facultar a abogados terceros para que estos ejerzan la función encomendada. Tenemos también el poder especial, el cual se constituye mediante un documento privado donde un particular le confiere facultades específicas a un abogado para que éste defienda una causa puntual y con alcance al que hace referencia el artículo 77 del Código General del Proceso. Los poderes no se autentican, sino que se les pone nota de presentación personal. En cuanto a la revocatoria, tenemos que esta puede ser revocada de forma escrita, aportando un memorial al despacho comunicando que revoca el poder o que se le da el poder a otro abogado, y también se puede hacer de forma verbal en una audiencia. La renuncia se debe elaborar un documento donde se haga referencia a la renuncia, enviarlo por correo electrónico o notificarlo y certificarlo, donde se notifica la entidad en la que se realizó la notificación, la certificación del poder, con un memorial y un anexo de certificación de datos donde da a conocer al despacho su denuncia, y así se entenderá como notificada su renuncia hasta los 5 días después de presentado el memorial. Esta también puede ser verbal y se debe manifestar en plena audiencia, donde el juez queda notificado. Por la sustitución tenemos que es una herramienta procesal con la que cuentan los abogados para transferir las facultades de un abogado a otro en las mismas condiciones que el principal apoderado. Bueno, las notificaciones tenemos varios tipos. Nos dice que las notificaciones son también herramientas procesales donde se comunica a una persona que en su contra se ha empezado una demanda. Las notificaciones personales nos dicen que son notificaciones que se le envían a la persona para notificarle que en el término de 10, 30 o 5 días debe acercarse al despacho a ratificar que su demanda ha sido notificada. La notificación por aviso nos dice que al día siguiente de no haber sido recibida la notificación personal, se debe hacer una notificación por aviso, la cual debe ser recibida por este. Los documentos anexos de este deben ser una copia simple del auto emisorio y una copia del traslado. Las notificaciones por emplazamiento nos dicen que esta procede cuando se desconoce el paradero de la parte demandado. Entonces se le autoriza a un abogado que éste se haga cargo de la misma, para que así o también se puede publicar mediante un edicto de diario o de amplia circulación ordenado por el juez. Tenemos también notificaciones por conductas concluyentes, la cual nos dicen que son actos que dan descubrimiento a la parte demandada, conoce
la demanda que en su contra ha sido presentada. Se pueden acercar directamente al despacho a firmar la demanda cuando a partir del memorial el despacho refiriéndose a la demanda, o cuando se constituye poder a un abogado y éste hace parte de la demanda, así aporta el poder al despacho. Bueno, también tenemos la notificación al representante de varias partes. Es cuando un abogado representa a varias partes, se le notifica a él y se da por entendido que se ha notificado por todas las partes. Tenemos las notificaciones por estado, las cuales se realizan en el trámite de una diligencia. O sea, se notifican ahí mismo con el juez, se le dice, no, mi demandado ha sido notificado por esto y por esto. Se realizan en plena audiencia. A este no se le interpone recurso de reposición, apelación cuando se encuentra en la sentencia. También tenemos las notificaciones mixtas. Esta dice que se notifica tanto al demandado como al demandante y del auto emisorio. También se notifica el que el libre mandamiento ejecute. Las medidas colaterales nos dice que no se le notifican a la persona normalmente, sino que se le notifica más que todo a lo que se va a embargar, ya que estas son medidas que se deben tener con mucho cuidado. Los actos análogos son actos de comunicación ordenados por el despacho judicial, encaminados a publicar notificaciones y requerir a las partes y a sus apoderados de igual circunstancia que se hayan generado en el trámite de la demanda. Opciones de demandado. Primero, tiene no hacer nada. Segundo, allenarse, aceptar los hechos y pretensiones de la demanda. Y tercero, oponerse, lo cual él tiene que decir que no es cierto, total o parcialmente. O si es total, pero me opongo a cada uno de los hechos. O que no acepta los hechos, pero acepta uno y se opone a otro. Se opone a través de las excepciones previas o a través de las excepciones de mérito. En las excepciones previas nos dice que tiene como finalidad subsanar los errores formales que presenta la demanda y algunos trámites de la misma. Se practica antes de la audiencia inicial cuando no hay pruebas que practicar ni decretar durante la misma, o cuando hay pruebas que practicar. Las excepciones de mérito son innominadas, o sea que el legislador no las prevé un mérito toda vez que su origen y su denominación son circunstanciales. Esta las define quien se va a oponer o quien las va a situar. La finalidad es oponerse a los hechos o pretensiones de la demanda y son resueltas en la sentencia. Bueno, las excepciones previas dice por falta de jurisdicción y competencia, donde el juez solo sabe lo que dice la demanda y el juez luego de esto puede decir lo dicho por el demandado y esto puede indicarle que no tiene competencia o jurisdicción. Tenemos compromiso o cláusula compromisoria que se da más que todo en las situaciones contractuales donde se estipula o se resolverá los conflictos que allí surjan. Inexistencia del demandado o antes es cuando uno de los dos muere. Incapacidad o indebida representación de las partes. Por ejemplo, cuando una persona es discapacitada mentalmente no puede dar poder o el abogado no puede representarlo. Ineptitud de la demanda o por indebida acumulación de pretensiones. Esta se da cuando una pretensión contradice a la otra o cuando el juez no sea de la misma o cuando el juez no sea de la misma naturaleza.
No haberse presentado prueba de la calidad en que actúa el demandante o se cita el demandado, calidad de heredero o cónyuge o compañero permanente. Haberse dado a la demanda un trámite distinto al que incumbe cuando no se le da el trámite que corresponde de acuerdo al tipo de demanda. Tenemos pleitos pendientes por las mismas partes o sobre el mismo asunto. No comprender a la demanda litisconsortes necesarios cuando los litisconsortes que debieron presentarse no lo han sido. No haber citado a la persona que la ley dispone dictar o citar. No haberse notificado el auto admisorio de la demanda a personas distintas a la que fue demandada cuando al quien se notificó no era a quien se debía. Bueno, tenemos la audiencia inicial. Lo encontramos en el artículo 372. Bueno, primero debemos fijar fecha para audiencia en contra del auto que no cabe ningún recurso. Segundo, cuando no podemos asistir a una audiencia. Se puede aplazar con prueba sumaria, pero solo una vez. Si ninguna de las partes puede asistir a esta. Las pruebas sumarias no admiten prueba en contrario. Si tienen otra audiencia el mismo día, debe sustituir con otro apoderado. Para esto nos dan 3 días después de la audiencia para dar una prueba, pero esta debe ser motivo fortuito o causa mayor. Si no asiste o se presenta excusa, el abogado recibirá presentar excusa para recibir una sanción de 5 salarios mínimos, la cual encontramos en el párrafo 4, numeral 4. Si como parte de la audiencia inicial no asistió, hay una presunción de verdad a la exención y hacia el contrario se presumen ciertos hechos de demanda. En el saneamiento se pretende subsanar los errores que se han dado en el proceso. Por ejemplo, no se notificó de debida forma a alguien, no se vinculó a alguien. Esta es la oportunidad que tiene el juez para subsanar los errores que se han presentado. Posterior a la admisión de la demanda, se subsanarán algunos errores si las partes guardan silencio. El juez le da la palabra a los apoderados para que estos de esta manera encuentren los errores y le dan ese tiempo a la parte para subsanar estos. Si los errores son subsanados, el juez puede dar por terminado el proceso o darle cierto tiempo a las partes para que estos corrijan los errores. La fijación del litigio. Esto nos dice que la fija el juez cuando el juicio se va a definir en qué sigue la contienda del proceso o los hechos en que no están de acuerdo, donde hay controversia sobre qué se va a pronunciar el juez en la sentencia. Decisión de excepciones previas. Nos dice que es una etapa circunstancial, solo aplica cuando hay pruebas de qué decretar o practicar. Los decretos de prueba. Nos dice que esas son las pruebas que se van a admitir o se van a practicar, o cuáles son los recursos de oposición en cargo de que se omitan algunas. Lo que no se decreta no se practica. Los testigos deben de presentar dirección, nombre y sobre qué va a hablar. El juez practica una prueba. El interrogatorio de prueba no hay límites. Se realiza el juramento, menciona las consecuencias y las disposiciones de la ley. El juez corre palabra a la parte demandante para que éste también interrogue. Cuando las preguntas sean dudosas, el abogado defensor puede objetar mediante el juez que el abogado tiene máximo 10 preguntas. En cuanto a las pruebas, tenemos documentales, testimoniales, interrogatorio de partes, pruebas de oficio, pruebas pericial
pruebas de inspección judicial, juramento estimatorio. Bueno, el juramento estimatorio nos dice que se encuentra en el artículo 206. Es necesario cuando pretende indemnización, compensación o el pago del fruto o mejora solamente es obligatorio en aquellas demandas donde pida lo anterior. Se debe discriminar todos los conceptos, es decir, que se deben especificar todo, y si la parte contraria quiere objetar, debe hacerlo con exactitud diciendo dónde está el error. Se dará por no objetado. Esto se debe darse dentro de la contestación de la demanda, pero esta debe ser específica, y el juez luego de 5 días para ver qué pruebas debo aportar. El juez debe presentar objeciones en circunstancias particulares cuando sea injusta, llegar o sospechar que haya fraude o colación. Debería decretar de oficio las pruebas que considere necesarias. Si cuantificó el juramento en más del doble, se le condena a 107 de la deficiente. El juez solo podrá conceder más de lo debido cuando la parte demandada lo aleje. No aplicará para bienes inmateriales, daños emergentes, acaecimientos a la acción dañosa al instante. Los lucros cesantes es lo que se deja de percibir en virtud del daño percibido. Los daños morales hacen referencia a los daños psicológicos, como es la acción efectuada en forma de percibir el mundo. Daños de vida en relación a un daño sociológico, como el suceso, afecto, la forma o comportarme en sociedad. Bueno, esto es más que todo lo que es el trámite de la demanda. En cuanto se llega a una demanda, ya se han podido dar cuenta que es un proceso bastante largo, donde la parte demandada puede intervenir y la parte demandante también. Estas presentan sus excepciones, sus pruebas, entre otros acontecimientos que se van dando en el enlace de la demanda. Nos dice también que la demanda es como la parte o el proceso en el que las partes pueden presentar todos sus requerimientos al abogado y donde éste tiene la necesidad o el deseo de subsanar o presentar las pruebas para que se tengan en cuenta como toda la línea procesal y se llegue hasta el juicio final, que es ahí donde se va a decidir o se va a decretar la sentencia en la que pone fin o se dicta o se dice cuál es el término del proceso. Bueno, esta es toda mi exposición. Muchas gracias.